Si eres artista o de alguna manera te dedicas a alguna actividad creativa y estás a punto de tirar la toalla o estás atravesando un proceso de cambio importante por alguna razón, porque estás dueleando algo, migrando, tienes un montón de inseguridades, cosas que no han salido bien, lo que quieras, te invito a quedarte en este video para hacernos compañía. A la fecha que grabo este video, hoy lunes 8 de junio, es mi cumpleaños. No sé qué día exactamente lo sacaré, con seguridad esta semana, pero quería grabar esto porque el fin de semana me he puesto muy reflexiva. De hecho, he escrito algunos punteos para grabar este video el sábado en la madrugada llegando al domingo, y sobre todo influenciada por una serie que voy a mencionar muchísimo en este video, que es una serie que no tiene nada que ver con el mundo artístico, que es el documental que salió en Netflix de Rafa Nadal. Lo recomendó un montón de influencers, creadores de contenido a los que sigo, que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, pero como confío mucho en su criterio, decía, ¿por qué recomiendan tanto esta serie? Al final, bueno, terminé viéndola previa a mi cumpleaños y creo que fue un mensaje muy bonito, porque sí he sacado como un montón de información que creo que está buena para replicarla en otros sentidos. Así que el día de hoy te voy a hablar de eso, y si quieres puedes desearme un feliz cumpleaños acá en los comentarios, si es que me conoces de antes, y si es que es la primera vez que estás por acá, pues te invito a tomar asiento, a prepararte un cafecito o algo para que puedas escuchar la información que quiero compartir contigo. Disclaimer importante: en este video te voy a compartir únicamente mis opiniones. Por ser mi cumpleaños sí quiero hablarte de cosas desde el filtro de mis ojos. Este último año he estado como muy pegada a una herramienta que se llama comunicación no violenta, que la amo. Es de hecho un nuevo recurso que yo desconocía por completo hasta llegar acá a vivir a Buenos Aires, y básicamente esta herramienta te dice que absolutamente todos vemos el mundo desde el filtro de nuestros ojos. Lo juzgamos, lo etiquetamos, lo observamos, lo contemplamos, como quieras llamarle, desde nuestra propia mirada. Todo lo que yo te voy a compartir en este video en específico sale desde este filtro que yo tengo en los ojos, a partir de mis experiencias personales y creencias, etc. Si has tenido una experiencia completamente diferente, si no estás de acuerdo para nada con todo lo que te voy a decir, está perfecto. Tengo que arrancar recomendándote que veas en serio este documental de Rafael Nadal. Yo no lo conocía a profundidad, la historia de vida pues para nada. Máximo sabía que es uno de los exponentes más importantes del tenis, un deporte que es de alto rendimiento, que le exige muchísimo a una persona trabajar con su propia mente, y creo que se parece muchísimo a lo que nos pasa a todas aquellas personas que decidimos de alguna manera o emprender o dedicarnos a alguna actividad que pasa mucho por nuestro mundo emocional, que toca mucho nuestras habilidades, nuestros más grandes temores, así que es ultra valioso. Lo vi el sábado en la madrugada, tiene 4 capítulos, y justo después del capítulo 2, que terminé así recontra llorando, dije, no, yo quiero escribir esto y quiero compartirlo justo ahora que encaja y que coincide con mi cumpleaños. Resulta que su tío es su entrenador, es bueno, una de las personas más importantes en su carrera, y en un momento del segundo capítulo él lanza una frase de Goethe, no sé si estoy diciendo bien el nombre, lo siento si es que no, que dice: el talento se construye en la calma, el carácter se construye en la tempestad. De un tiempo a esta parte, cada vez que leo libros o veo series, etcétera, me van apareciendo ciertas frases que creo que son como, no sé, yo les llamo frases vitamina, que termino anotándolas en el celular o anotándolas en papelitos que pongo en diferentes lugares por mi casa para recordarme cosas que creo que están súper buenas. Y esta es una frase que me ha gustado mucho y que creo que encaja perfectamente con este particular momento de mi vida. Si nos podemos hablar como muy honestamente, como si estuviéramos tú y yo a solas en un cafecito, tendría que confesar que el 2025 de verdad ha sido uno de los años más retadores de toda la historia, y eso se resume a un evento en particular que resultó ser muchísimo más grande de lo que imaginaba de alguna manera, que es migrar. Animarse a salir de tu zona de confort y dejar tu país es un montón. Y uno, cuando se anima a tener esta experiencia, sabe de ciertas cosas que van a pasar, que efectivamente pasan, como por ejemplo el duelo de extrañar a tu familia. En mi caso, yo no veo a mis papás hace más de un año, cosa que de verdad es un montón. Yo sé que hay gente que puede no ver a su familia durante un largo periodo de tiempo porque no tiene buena relación o porque tiene mucha costumbre de tener cierta distancia. En mi caso no, yo vengo de un país donde las familias son como muy unidas, y no solamente por el país, sino particularmente mi casa, ¿no? O sea, yo estaba muy acostumbrada a vivir cerca de mi mamá, de mi papá,
papá, de mi hermana, etcétera, de mis amigas. Yo soy muy amiguera, obviamente de mi círculo, de mis contactos, de mi banda, y de repente de un momento a otro eso se corta por completo y tengo un poco más de un año sin abrazar, sin hablar físicamente con gente que para mí era súper importante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas uno como que las entiende, sabe qué va a pasar y de alguna manera estás preparado. Pero hay algo para lo que nadie te prepara de verdad, y es el duelo de la identidad personal. En serio, es como que uno sale de un lugar pensando que se está llevando, ¿no? Así como que yo me estoy llevando a mí misma a otro lugar completita, pero en realidad no. Cuando llegas, literalmente estás muriendo a tu identidad anterior para nacer a una nueva identidad, simplemente por el hecho de que inicialmente estás cambiando de contexto. Si no eres parte de mi bandada, te voy a hacer un resumen súper breve sobre mi historia personal, dale. Yo he empezado a cantar el año 2009, digamos como que de manera relativamente seria. Cuando me metí al conservatorio, yo ya estaba en la universidad. El 2009 tenía 18 años, yendo a los 19. Y cuando entré al conservatorio descubrí el canto, me enamoré y como que ahí empezó mi camino con la música. El 2014 ya las cosas como que empezaron a ponerse más serias, porque igual no es que en mi casa había música de por medio. Yo no vengo de una familia de músicos, no tenía ninguna relación seria con eso, máximo, qué sé yo, alguna actividad en el colegio donde habría cantado una canción, qué sé yo, pero no era como algo serio y tampoco lo imaginaba como una posibilidad dedicarme a eso, para nada. Terminé cantando para un proyecto que ya estaba consolidado y que le faltaba cantante. A partir de ese momento es que yo considero realmente que inicia mi trabajo como cantante de verdad, porque es el primer proyecto donde yo pongo letras, pongo melodías y empiezo a involucrarme desde un punto de vista mucho más creativo como artista, porque en la temporada anterior obviamente sí estaba como haciendo covers, cantando canciones de otras personas, etcétera, pero arranca el 2014, a partir de ese momento mi carrera real. Es decir, que tengo 12 años de carrera a la fecha. No sé si 12 años es mucho o es poco, pero son 12 años. De estos 12 años, los últimos 6 años me he enfocado en un proyecto solista, pero solista muy entre comillas. El 2019 saco mi primer álbum como solista, nuevamente entre comillas, porque siempre estuve como acompañada de personas a las que admiro mucho, a las que quiero mucho, que son grandes músicos, productores, etcétera, en mi país. Y el 2023, siendo al 24, en realidad termino sacando mi segundo álbum de estudio. Ese periodo de tiempo, ese espacio tan largo, entre comillas, ¿no? Porque sí pareciera como, bueno, son muchos años. En realidad, al medio no te olvides que ha habido una pandemia donde literal todos estábamos en crisis sin saber mucho qué hacer. Y número 2, siempre hay un factor económico para el mundo del artista independiente que dificulta que saques un disco por año. Ahora tú podrás decir, hay gente que produce discos desde su casa, sí, evidentemente, pero bueno, en mi caso, el contexto y toda la situación hizo que haya este periodo de maduración y de tiempo entre un disco y otro, y la verdad es que no me arrepiento por eso, sino que además ha venido como siempre acompañado de un proceso personal donde, por ejemplo, a partir del 2021, como gran éxito, logré soltar otro tipo de actividades que no sean solamente la música, porque me dedicaba a otras cosas que tenían que ver con justamente hablar, ¿no? Me dedicaba a la tele, a la radio, etcétera. Entonces llegó un punto en el que ya pude sostener mi proyecto, tocar con mi banda, además de eso, obviamente cantar con otros proyectos de otro tipo que también me daba un retorno económico, vender merch, es decir, como cosas que se desprendían de mi propio proyecto, dar clases de canto, dar clases de música. Entonces, de alguna manera cumplí con el sueño tan complejo de vivir de la música. Desde el 2021 yo estaba viviendo la música. Resulta que el 2024, después de haber alcanzado una meseta de estabilidad, hubo un par de momentos muy dolorosos y muy inestables. Uno de ellos, particularmente la muerte de mi baterista, que sí nos afectó mucho, me afectó mucho también a nivel personal y que de alguna manera me llevó a reconsiderar qué era lo que quería y cuál era el norte y cuáles eran los riesgos que debería de tomar más adelante, porque literalmente la vida es un segundo y creo que nos damos cuenta cada vez que cumplimos años. O sea, un día como hoy yo estoy sentada cumpliendo años y digo, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento estoy cumpliendo 36 años? Yo no siento que sea una persona que acaba de cumplir 36 años, mentalmente no estoy lista, me imaginaba una cosa completamente diferente para una persona de mi edad, como con otras cosas ganadas, y de repente estoy aquí en un departamento que tiene eco natural porque está vacío, porque recién me estoy mudando aquí porque acabo de emigrar, ¿me entiendes? O sea, son como muchas cosas que van pasando, obviamente acompañadas de todo lo que te voy a decir a continuación, que tiene todo que ver con esta sensación que tengo
tengo de un ratito. O sea, a esta edad yo me imaginaba un contexto completamente diferente. Retrocedo. Resulta que en 2024 muere mi baterista y me puse a pensar, ¿qué tantas cosas me pueden pasar si yo me quedo en Bolivia? Me di cuenta de que efectivamente lo máximo que podía llegar a hacer, por lo menos en ese momento, era hacer 2 conciertos por año, con mucho esfuerzo. Entonces dije, dale, hay que como empezar a mirar hacia afuera y ver posibilidades de otros lugares para tener otras experiencias de crecimiento. Te estoy hablando el día de hoy, obviamente, desde un punto de vista específicamente enfocado en la Joaquina, artista, cantante y compositora, porque obviamente hay un lado paralelo que tiene que ver con mi formación como terapeuta, pero inicialmente como desde este punto de vista, desde el eje central, que es la música, como siempre, pues nada, era como un lugar interesante para salir y crecer. Entonces me vine con todas las buenas vibras, pensando que las cosas iban a salir muy rápido, además como con la personalidad muy clara, ¿no? Yo voy a ir a tocar puertas y voy a hacer que las cosas pasen y sí a todo, Y de repente cuando llegas te das cuenta de que en realidad no depende únicamente de tus habilidades, sino del contexto. Y con lo que no contaba realmente es con el sacudón tan gigante que representa un primer año de migración. Posiblemente uno de los puntos más difíciles, la pérdida de la sensación de competencia. Hay un sociólogo que se llama Richard Sennett que estudia el trabajo desde el punto de vista más amplio y describe perfectamente cómo el migrante cualificado experimenta una pérdida de estatus técnico. Él dice, al migrar, el artesano, el artista o el creador es despojado de sus herramientas institucionales. Al no poder demostrar su destreza bajo las reglas del nuevo entorno, la sociedad receptora lo trata como a un eterno aprendiz, un principiante sin criterio propio. Entonces, realmente desde la sociología esto sucede independientemente del país que uno escoja para migrar, para irse. Cuando llegas a un nuevo contexto, como nadie te conoce en el contexto, tú eres el aprendiz, eres el nuevo, estás tratando de integrarte a una sociedad distinta que no te conoce y de repente mis 12 años de trayectoria y de trabajo y de esfuerzo en mi propio país se sienten como cero. En este momento, literalmente me siento en cero. Creo que lo que define de mejor manera esta sensación, o sea, si tuviera que escoger una palabra, es sentirse como congelada, petrificada. De alguna manera tiene sentido porque mientras está sucediendo eso, al mismo tiempo estás haciendo todo este trabajo que sucede en el primer año de migrar, que es conseguir papeles, que depende del país al que te vayas, tiene diferentes grados de dificultad. De hecho, aquí no es tan difícil. Fuera de eso y de los temas que tienen que ver como con la parte procedimental, burocrática de estar habitando en un nuevo espacio, suceden cosas como que la comida no te sienta bien en algún punto, por mucho que sea muy rica, que te guste, que lo que sea, tu cuerpo reacciona diferente, te enfermas. Y mientras te está pasando todo esto, al mismo tiempo estás como que tratando de levantar tus proyectos. El tema de la vivienda es un temón. Tengo ahí un video que habla sobre específicamente esa experiencia de conseguir un departamento en otro lugar y de todo lo que significa y de los trámites y de no tener un garante, de que nadie te conozca. No, es que realmente es mucho. De alguna manera me pongo a pensar a veces, ¿habré hecho bien? O sea, todo este esfuerzo realmente tiene algún beneficio, ¿ha sido la decisión correcta? Y la respuesta es sí. Absolutamente sí, porque no hay experiencia más expansiva y como dice la frase del tío de Nadal, nada te forja más el carácter que esta situación. En la tempestad se forja el carácter y ya en los momentos que son un poco más templados, donde las cosas están un poco más calmadas, ahí es donde puedes forjar y trabajar tu talento. Pero las experiencias que te hacen formar carácter son estas experiencias. Las experiencias que parecen incómodas son en realidad las más expansivas. Bien que mal, ahora que ya estoy como arrancando mi segundo año acá, arrancando porque, bueno, voy como 3 meses, digamos. Yo llegué en marzo del 2025, entonces en este momento tengo 1 año y 3 meses aquí. Ya tengo un espacio para grabar más cómodo, por ejemplo. Estoy empezando a pasar clases de cosas que me gustan, que tal vez no tienen directamente que ver con la música y que también sí tienen que ver. Estoy pasando clases de composición, por ejemplo, con herramientas nuevas, distintas que no conocía, que me están ayudando a componer mi tercer disco, que está acá en este cuaderno. Otra forma que veo que ya he pasado esta etapa crítica de la máxima convulsión del primer año es darme cuenta justamente que ya no tengo un bloqueo creativo, porque una cosa que pasa cuando hay mucho ruido en el exterior y mucha frustración es que no puedo componer, y hoy por hoy sí lo estoy haciendo. Sí están sucediendo cosas que evidentemente muestran que la situación está un poco más tranquila, recién empieza a aparecer esta sensación de pertenencia. Pero si tú estás pensando como dar un gran brinco, sea o no este, por ejemplo, el de la migración, sea este o cualquier otro, hazlo, porque es
imposible e inmedible pensar las cosas que no van a salir bien. Igual esta experiencia te ayuda mucho a empatizar y entender que no todos empezamos desde el mismo lugar. Yo he tomado esta decisión literal en mis 30s, a mitad de mis 30s, de emigrar. Entonces, obviamente, mientras más grande eres en edad, obviamente tienes la sensación de que las posibilidades, o por lo menos los espacios de pertenencia o de hacer amigos, son más reducidas. Y evidentemente lo son, ¿no? O sea, no es lo mismo migrar cuando estás entrando a la universidad, que sabes que vas a tener ahí servida a un montón de gente, que ya va a ser como la primera gente con la que vas a conectar y hacer amigos. Y te toca como meterte a actividades mucho más pequeñas, donde vas a tener contacto con una menor cantidad de personas y, bueno, a partir de eso empezar a generar un núcleo, un círculo de gente. Lo mismo pasa cuando te alejas mucho de una actividad. Por ejemplo, si has dejado de tocar hace mucho tiempo, si has dejado de acercarte a la música hace mucho tiempo y ahora quieres volver, pues resulta que las personas que están en el mundo ya no son las mismas, que ya no tienes los mismos contactos. Lo mismo si estás empezando una carrera nueva muy grande, entre comillas, digamos, si quieres volver a estudiar otra cosa cuando ya tienes mucha más edad, etcétera. Es decir, esto se puede reflejar no solamente para quienes como yo somos artistas, músicos, sino de verdad como para cualquiera. Y no solamente con la migración, sino con cualquier experiencia que te saque de tu zona de confort. Pero qué importante y qué valioso es justamente eso, salir de la zona de confort, porque salga bien o salga mal, es la única manera que tienes de forjar tu carácter, que pareciera que de alguna forma es también parte de la lección que tenemos como seres humanos, literal desde el momento en el que nacemos. Es un esfuerzo que constantemente se repite a lo largo de la vida de diferentes maneras. Desconozco por completo cuándo sea que vaya a empezar a cosechar, cuándo se vea el resultado de todo este proceso, pero hay una frase del lugar donde estoy pasando clases de composición que creo que encaja perfectamente en este momento, que dice: sin lluvia no hay flores. Así que te lo comparto por si en este momento estás también en una lluvia personal, esperando que en algún momento florezca de alguna manera. Hoy es mi cumpleaños, seguramente voy a publicar esto en la semana, no sé exactamente bien qué día, pero si quieres desearme una felicitación es aquí. Te invito como siempre a suscribirte. Uno de los objetivos para este 2026 es estar mucho, pero muy presente en YouTube, de verdad, porque creo que es una plataforma alucinante como para poder conectar, como para poder hablar. Espero que esta charlita, esta reflexión te haya servido. Te invito muchísimo a ver este documental de Rafa Nadal para que escuches las frases geniales que lanzan todo el tiempo en el documental, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, de darle con todo, a pesar de todo, a eso que quieres, porque al final la vida se pasa tan rápido. Él ya se ha retirado de su carrera, obviamente la carrera de un deportista es diferente, o sea, termina en una etapa que desde mis ojos todavía eres bastante joven, o sea, como a los 40. Entonces, sí, hay que aprovechar el tiempo que tenemos porque es tiempo que realmente no vuelve. Creo que está bueno de vez en cuando acordarse de que el momento es este y que otro día como hoy no va a haber y que la única actividad importante que tenemos como seres humanos es esa, la de crear, hacer lo mejor que podemos hacer y tratar de cumplir con nuestros objetivos y crecer, esforzarse por crecer y por construir nuestro carácter y por cultivar nuestros talentos. Un beso grande sobre toda la gente que está en mi país, y si me ves desde otros lugares del mundo, pues bienvenida, bienvenido a una comunidad que es una bandada de gente que se anima a abrir las alas y a tomar los toros por las astas y a hacer las cosas que de verdad quiere hacer. Un besito grande.